Padre del cielo, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este día que nos regalas. Gracias que has puesto en nuestros corazones el deseo de venir y escuchar tu voz y de esa manera glorificar tu santo nombre, Padre Santo. Gracias por permitirnos venir aquí a adorarte solo a ti, Padre. Glorifícate, Señor, glorifícate por medio de tu palabra y obra en cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos transformes. Te pedimos que sigas transformándonos, Señor. Queremos ser más parecidos a tu Hijo, Señor. Que tu Santo Espíritu siga obrando en nosotros, transformándonos, quitando de nosotros esa naturaleza pecaminosa que todavía permanece en nosotros, Señor. Haznos luchar diariamente contra el pecado, Padre. Ponemos este sermón en tus manos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, y transformándonos a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Yo y el Padre uno somos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 10, y hoy vamos a ver los versículos del 30 al 42. Vamos a leerlos. Juan, capítulo 10, del 30 al 42. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Lógicamente, este Juan del que se está hablando aquí último, pues es Juan el Bautista, ¿no? Juan el Evangelista prácticamente concluye el relato del ministerio de Jesús, el ministerio público, el ministerio donde habla a muchas personas. Prácticamente concluye con este pasaje, Juan en su Evangelio. Después de lo que acabamos de leer, Jesús sale de Jerusalén y no regresa sino hasta 3 meses después. Y regresa para resucitar a Lázaro y hacer, después de eso, su entrada triunfal en Jerusalén, en el día que todos conocemos como el Domingo de Ramos, el cual vamos a celebrar nosotros el próximo 10 de abril, dentro de 15 días. Juan, o mejor Dios, por medio de Juan, nos muestra este evangelio para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para hacer esto,
Para Juan cumplir con el propósito del libro, que es este. Además de mostrarnos, Juan, a través de todo lo que escribe y lo que hemos visto acá, además de mostrarnos los milagros y todas las señales que Jesús hizo para demostrar que Él es el Hijo de Dios, y en últimas mostrarnos que Él es Dios, nos muestra también cuáles fueron las palabras y declaraciones que Jesús mismo hizo para afirmar de una manera clara, de una manera concisa, sin tapujos ni nada escondido, de que Él era el Mesías que había sido prometido del Antiguo Testamento. De que Él es el Salvador, de que es el Hijo de Dios del que habla el Antiguo Testamento, y también afirmar que Él y Dios son uno. Entonces lo que hace Juan, aparte de los milagros, nos dice qué dijo Jesús acerca de Él mismo. Pero aparte de todo esto, Juan también nos muestra cuál fue la reacción del pueblo judío ante toda esta situación, ¿sí? Ante todas estas afirmaciones y demostraciones por parte de Jesús de que Él es Dios, según lo que dice y según lo que hace. Entonces Juan también muestra ese aspecto. No solo lo que dijo, o no solo lo que dijo, sino las dos cosas, y aparte de eso, cuál fue la reacción de los que escuchaban. Entonces, dentro del pueblo judío, delante de quienes estaban sucediendo todas estas cosas, porque por eso dice Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo en ese momento es el pueblo judío elegido por Dios para por medio del pueblo judío venir y traer el mensaje de salvación, y para que por medio del pueblo judío todas las naciones conocieran de Dios y ahora de Jesús, ¿sí? Pero los suyos no le recibieron. Entonces por eso dice Jesús, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, y por eso también después se aclara de que Él vino a lo suyo, pero también para que los que no eran del pueblo judío también pudieran ser salvos por medio de Cristo Jesús. Entonces, dentro del pueblo judío había personas que creían en Dios y trataban de obedecer la ley de Dios, tal como fue mostrada por Moisés. Había esa clase de personas muy consagradas a la palabra de Dios, la estudiaban, la conocían. La mayoría de los judíos conocían mucho de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y muchos trataban de cumplirla, de seguirla. Pero también había otra clase de personas que habían distorsionado la ley de Dios, añadiéndole tradiciones humanas y nuevas disposiciones y reglas y reglamentos y nuevas leyes que en últimas terminaron por opacar la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Dentro de esas personas, todos sabemos, se encuentran los escribas y los fariseos, que se convirtieron en últimas en los enemigos acérrimos de Jesús, pues vieron amenazado su poder y dominio religioso que detentaban sobre el pueblo de Israel. Se convirtieron en enemigos de Cristo Jesús, porque Él amenazaba todo su estatus de poder en el pueblo judío. El odio y el rechazo del que fue objeto Jesús por parte de estos religiosos, pues todos sabemos, en últimas condujeron a su muerte en la cruz. Hasta allá llegó el odio de los judíos, de los suyos. Entonces, el ministerio de Jesús se desarrolló, por tanto, en varios aspectos. Predicando el Evangelio, Jesús directamente predicando el Evangelio, mostrando a todo momento su amor en todo lo que hizo, mostrando a todo momento su misericordia, su humildad, su compasión, mostrando su santidad, haciendo señales y milagros y declarando que Él y el Padre eran uno. Todo eso es el ministerio de Jesús. Además de eso, preparó a sus discípulos
y discutiendo continuamente con estos fariseos y escribas que lo odiaban tanto que terminaron crucificándole. A través de esas discusiones aclaraba qué es el reino de Dios, qué es lo que se parece al reino de Dios. Hablaba directamente o por medio de parábolas, de muchas formas. Él habla del Evangelio y de que Él vino a salvar a los que se habían perdido, y habla de su relación con el Padre, y habla de su segunda venida, y habla de todo lo que dice el Nuevo Testamento. Todo eso hizo Jesús. El Evangelio de Juan empleó, y hoy lo terminamos, el capítulo 10, emplea esos 10 capítulos, ha empleado esos 10 capítulos para hablar de esos 3 años y más del ministerio de Jesús. 10 capítulos para 3 años y más. Emplea el capítulo 11 para hablar de la resurrección de Lázaro. Y de ahí para adelante, o sea, desde el capítulo 12 hasta el 20, esos 9 capítulos los emplea para hablar de la última semana. Prácticamente 11 capítulos para 3 años y medio. Pero 9 capítulos, hay la mitad del libro, para la última semana, donde viene el sumum, la conclusión de todo el ministerio de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz para poder pagar por tus pecados y por los míos. Esa semana de la que estamos hablando, pues lógicamente todos sabemos que terminó con la gloriosa resurrección de Cristo Jesús, mostrando al mundo su victoria sobre la muerte y su victoria sobre el pecado. Qué semana tan importante, tan significativa. No solo porque lo narre Juan, no, sino porque efectivamente lo fue y lo narran los otros evangelistas. Durante todo ese tiempo, Jesús demostró ser santo y sin pecado. Todo ese tiempo, y no solo esos 3 años y medio. Se habla de esos 3 años y medio porque fueron los que se miraba a Jesús, cómo vivía, qué decía. Y todo ese tiempo, y así fue toda su vida anterior, aunque no tenemos datos exactos de cómo fue su vida anterior, demostró eso, ser santo, no pecar. Él, Jesús, el único santo y sin pecado de todos los hombres que han vivido en la tierra, el único santo y sin pecado. Y aparte de eso mostró su humildad y su obediencia al Padre. Y cada rato nos decía que Él hizo todo eso para la gloria de Dios. Y también podemos decir, hizo todo y lo plasma en los evangelios para que nosotros lo sigamos y hagamos lo mismo que Él. Ese es tu papel en la vida, seguir a Cristo, obedecerlo a Él y hacer lo mismo que Él hizo. Equipararlo en su santidad y en estar apartado del pecado. Esa debe ser nuestra ruta, ese debe ser nuestro norte. Y lo aclara muy bien en todos los evangelios. Veamos entonces cómo transcurrió este último capítulo, este último pasaje que acabamos de leer. Entonces, después de Jesús haber estado hablando de la elección, recuerda de que mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, ya las seleccionadas. Él las conocía, quiénes eran sus ovejas. Hablando de eso y hablando de la seguridad de la salvación, de que lo que Dios me da nadie lo puede quitar de mis manos porque son de Dios. Y todos esos principios generales de la salvación que la ponen como lo máximo que puede haber en esta vida
para cada uno de nosotros. El significado de la salvación, si alguien es salvo, se debe sentir supremamente satisfecho, contento, completo por la salvación que Él nos da. Pero también los que hemos llegado allá debemos sentirnos, digo yo, tristes por las personas que nosotros amamos y que no han llegado a ese conocimiento y a esa fe en Cristo Jesús y únicamente en Él. Entonces, después de hablar de eso, del significado de la salvación, Jesús declara, como para cerrar eso, yo y el Padre uno somos. ¡Wow! ¿Cómo así? Entonces usted es Dios. Inmediatamente los judíos reaccionaron, como ya lo habían mostrado varias veces. Ahí mismo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y dice Juan, volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Ya lo habían hecho varias veces. ¿Sí? Y aquí ya habían como comenzado a hacer eso en unos versículos anteriores. Esa es la reacción de los judíos. Volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Y qué hizo Jesús? ¡Wow! Me van a apedrear. ¡Pah! Me voy. No. Calmadamente, Jesús, con una calma sobrenatural, sin ponerse a decir, pero ustedes ¿por qué me van a matar? O, no, nada de eso. No. Sino que más bien humildemente, Jesús le respondió. Versículo 32. Jesús le respondió. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de esas obras me vas a apedrear? ¿Cuál de esas obras no les gustó? ¿Acaso por haber curado tantos enfermos? ¿O por haber resucitado a alguien? ¿O por haber alimentado a miles? ¿O por haber calmado al viento y el mar? ¿O acaso por haber liberado de demonios a tantas personas? Todas estas obras y muchas más las he hecho con la dirección de mi Padre. Y eso es lo que quiere decir Jesús al decir muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Ahí, en el versículo. ¿Qué fue lo que no les gustó? ¿Cuál obra no les gustó? Estos son milagros. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. No, está bien. Si quieres seguir dándonos comida y sanando todas nuestras enfermedades, ok, perfecto. Sigue haciéndolo. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y en Levítico había una reglamentación que dice que el que blasfeme contra Dios debe ser apedreado y muerto. Entonces ellos están cumpliendo lo que se dice. Por blasfemar contra Dios. Pero si Dios mismo dice yo soy Dios, pues eso no es ninguna blasfemia, lógicamente, lo sabemos. Y nosotros lo sabemos ahorita, y en ese momento las personas no lo sabían. Entonces los judíos prácticamente están diciendo, no nos importan sus milagros. No nos importa que domines la naturaleza y hagas cosas que solo Dios puede hacer. No nos interesa. Lo que nos importa y por lo que te odiamos es porque dices yo soy Dios. No por todos esos milagros. Las obras, los hechos, lo que vemos, eso vale más que 1000 palabras, como dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora, un hecho que todo el mundo lo está viendo ahí, un milagro, cómo calmó el viento y la tempestad, cómo resucitó, cómo sanó enfermos, cualquier enfermedad, leprosos y todo esto. Esos hechos que no pueden suceder si no fuera por un milagro. La ciencia no puede explicar nada de eso, porque son precisamente milagros. Sobrenaturalmente Dios hizo eso, porque no ha salido todavía ninguna medicina para sacar endemoniados.
por ejemplo. Pero Jesús lo hizo. Jesús, bueno, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, a ver, tranquilamente, espere un momentico, seamos lógicos, seamos racionales y calmémonos. Espere. Luego no está escrito en la ley, en esa que ustedes saben, porque sé que la saben. No está escrito en vuestra ley, yo dije, palabras de Dios, yo dije, dioses sois. Dios mismo dijo que los humanos son dioses. Lógicamente con D minúscula. Dios lo dijo, entonces ¿por qué me están diciendo a mí? Porque dije Dios lo dijo. Ustedes también son dioses. Entonces, apedréense ustedes mismos. Yo dije, dioses sois. Y eso de que Jesús haya dicho, dioses sois, está en el Antiguo Testamento, en el Salmo 82, 6. ¿Sí? En el Salmo 82, y voy a leer el Salmo 82 desde el 1 al 6, para comprender un poquito más. Este Salmo 82, 6 es una amonestación contra los juicios injustos, contra los jueces injustos que estaban aprovechándose de su posición de jueces y estaban haciendo juicios injustos. Por ser jueces, prácticamente eran representantes de Dios. O sea, prácticamente eran dioses, con minúscula. Por eso Dios les dice, dioses sois. Y lo dice en medio de este marco de una amonestación contra los juicios injustos. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, dice el Salmo. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended, está hablando Dios, ¿no? Hacia los jueces. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ustedes son hijos del Altísimo. Entonces, ¿me van a apedrear porque digo yo también soy hijo de Dios? Dios mismo trata como dioses a los jueces injustos. Eran representantes de Él. Entonces, ¿cuál es tanto el problema si Dios mismo dijo dioses? El versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿sí? Y se dice que vino la palabra de Dios a ellos, a los jueces, o sea que ellos fueron los que quedaron nombrados para, por medio de la palabra de Dios, también aplicar los juicios justos, no los juicios injustos que ellos estaban aplicando, ¿sí? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no, o sea, los que fueron nombrados por Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, aclara Jesús. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Pues ya Dios lo había dicho. Ahora ustedes me están diciendo que yo estoy blasfemando porque digo lo mismo que dijo Dios de todos ustedes y mí. Hijo de Dios soy. Aquí Jesús no se está nivelando y comparando con los jueces. Si se lo dijo a los jueces, ¿y por qué yo no? También. No, Él va de lo menor a lo mayor. Y dice, aquí Jesús no se está nivelando y comparando con los jueces, sino que va de lo menor a lo mayor. Si los dioses injustos son llamados dioses por parte de Dios, mucho más yo, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Por eso yo sí puedo decir, hijo de Dios soy.
una lógica indiscutible. Nadie podía musitar nada, porque eso era obvio. Está en la palabra de Dios. Pero aquí hay algo de resaltar, ¿sí? Cuando dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y dice ahí en David, en sus Biblias, entre paréntesis, y la palabra y la escritura no puede ser quebrantada. El que quebrante la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, está actuando en contra de Dios, está quebrantando lo dicho por Dios. Lo que diga la Biblia son las palabras de Dios. Nadie puede decir que la Biblia tiene un error porque quiere decir que Dios comete errores. O sea que no es Dios. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Sí cree en Dios o no cree en Dios? Si dice que es Dios, su palabra no tiene errores. Su palabra es infalible. Su palabra es la única autoridad donde podemos encontrar la verdad. Si hay discusión entre grupos aquí y allá por esta doctrina, por esta otra posición o por lo que sea, ¿quién nos va a decir quién tiene la razón? Únicamente la palabra de Dios. Únicamente. Pero hay varias religiones que dicen lo mismo que los fariseos, que le añadieron a esto otra cantidad de tradiciones humanas y entonces no aceptan la Biblia tal como está diciendo aquí Jesús. La Biblia no puede ser quebrantada, no se le puede añadir ni una tilde ni una iota, nada se le puede añadir. La Biblia es intocable. Pero muchas religiones le añaden, le quitan, la transforman para engañar por medio de eso. La religión que diga, es que sí, creemos en la Biblia, pero también en las tradiciones. Sabemos. Sí, amamos a Dios. Sí, pero también amamos a este santo y a este otro. ¿Eso qué es? Eso es infidelidad con Dios. Entonces hay que aclarar eso de la palabra de Dios. Y como lo pone, y tal como pone de Jesús a la palabra de Dios en lo alto, en el lugar en que siempre debe estar. Entonces, en el versículo 36 decía, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Sigue Jesús diciendo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis, no me creáis. Si digo que soy Dios, pero no hago cosas que solo Dios puede hacer, pues no me creáis, ¿sí? Pero las he hecho, porque yo soy Dios. Si alguien viene ahorita y dice, yo soy el presidente de Estados Unidos, y viene ahí cualquier persona que muéstranos su identificación porque no lo reconocemos. No tiene ninguna identificación. Bueno, haga algo, llame a la Casa Blanca o llame a alguna parte para confirmar. No, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada de lo que hace el presidente. ¿Cómo nosotros vamos a creer a esa persona solo porque dijo? No, haga algo que demuestre que usted es esa persona. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Las obras son las que muestran quién es cada quien, de dónde viene, para dónde va, cuáles son sus principios, qué es esa persona. Son sus obras, es su vida. Así como nosotros los cristianos, si no hacemos lo que Jesús nos dice, si no hacemos lo que el Padre nos ordena, si no vivimos como cristianos, ¿cómo pretendemos que las personas crean que somos cristianos? Estamos cayendo en el mismo jueguito aquí de los fariseos y de los escribas. Si tú no vives como cristiano, si tu vida, si tus hechos diarios, si tu vocabulario, si tu forma de hablar,
no muestras nada de compasión, ni de servicio, ni de ayuda, ni de amor a nadie, sino solo se ve es tu orgullo, tu vanagloria y tu vanidad. Si solo se ve eso en tus actos, ¿cómo alguien va a decir, oiga, ese es un cristiano? No. Todo lo contrario. Nos van a decir lo que muchas veces se escucha a uno, y dice que es cristiano. Muchas veces escuchamos. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas que son de los cristianos. Jesús hizo las cosas de Dios. Pues lógico, ¿qué es Dios? Él es cristiano, sí, porque sus obras son las de un cristiano. Porque se ve en su vida la transformación que el Espíritu Santo ha hecho de su naturaleza pecaminosa y la transformó y le dio una nueva naturaleza y está transformando, está creciendo en su santidad. No quiere decir que nunca peque. Sí, peca, pero inmediatamente pide perdón y odia el pecado y lucha contra el pecado y sigue y continúa buscando la santidad. Así nunca la vaya a conseguir completamente, sino solo cuando sea glorificado. Pero ese es su camino, su derrotero. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero las hacía. Mas si las hago, dice Jesús en el versículo 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creedle a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo estoy haciendo esto, crean en lo que están viendo, en mis obras, en todo esto. Así como dijo Nicodemo en Juan 3, ¿sí? Que dice Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que ellos estaban en contra, o pues no entendían ese concepto que está planteando ahí Nicodemo. Que fue allá a preguntarle, oiga, todas las cosas que usted hace, esas no las puede hacer sino alguien que viene de Dios. ¿Yo qué puedo hacer para hacer eso mismo? O buscando algo. Sí. Reconoció Nicodemo que le estaba haciendo las cosas de Dios. Y ellos, los judíos, no estaban en el mismo plan. Porque no creían ni siquiera las obras. Él estaba haciendo cosas que solo Dios puede hacer. Entonces, ustedes saben el dicho ese que hay. El dicho ese que hay que... Si algo camina como un pato, tiene pico de pato, come como un pato, parece un pato, lo más lógico es que ese algo sea un pato. Es una lógica profunda. Si alguien se comporta como Dios, habla como Dios, hace las cosas que solo Dios hace, pues lo lógico es que ese alguien sea Dios. La misma lógica. Pero, ¿cómo reaccionaron los judíos ante esta aseveración de Jesús? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Como diciendo, no contestaron nada, sino simplemente lo iban a prender para llevarlo a justiciar. Como diciendo, no nos importan tus razonamientos lógicos y verdaderos. Como si estuvieran diciendo eso. Sí, todo eso que usted está diciendo es verdad, pero no. No nos importa la verdad y lo obvio. Así yo no lo veo. Yo tengo mi propia forma de ver las cosas. O nosotros tenemos nuestra propia forma de ver las cosas. Eso no es. Esto es lo que produce el pecado en las personas. Una completa ceguera. Porque su orgullo, su egoísmo no les deja ver la verdad.
Satanás los ha vuelto ciegos para que no vean la verdad. Si algo está en contra de lo que yo estoy acostumbrado a vivir, de lo que me gusta a mí en mi vida, pues simplemente no lo creo. Eso es falso. Si eso está en contra de lo que a mí me gusta, no, eso no es verdad. Que es lo que hacen muchos, ¿no? Es lo que hacíamos nosotros antes de recibir a Cristo. Y ahí en ese momento, pues Jesús estaba haciendo otro milagro, ¿no? Se escapó de sus manos. ¿Cómo? No explica cómo. Pero ya había sucedido varias veces, ¿no? Cuando dice que... Y en ese momento salió en medio de ellos y no lo pudieron hacer preso. Aquí otra vez sucede lo mismo. ¿Sí? Otro milagro, se escapó de sus manos. ¿Qué se imagina uno? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces lo único que uno puede hacer es como imaginarse a cualquier película de estos héroes del cine. Uy, sí, fue que llegó el hombre araña y lo agarró y se lo llevó, cosas así. No, nadie explica cómo fue. Simplemente se escapó. Salió en medio de ellos. ¿Eso qué es? Un milagro. ¿Qué más? ¿Y qué pasó enseguida? Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Muchos creyeron. ¿Quiénes creyeron? Sus ovejas, sus escogidos. No habían creído, pero ahí creyeron. Así como ahí en ese momento muchos de los otros no creyeron, de pronto más tarde. Por eso uno nunca puede decir: es que usted ya está perdido, usted no creyó, ya está para el infierno. No, si sigue así, pues sí, usted todavía tiene oportunidad. Es curioso que Jesús haya ido a terminar su ministerio público al mismo sitio donde lo empezó. Que allá fue donde empezó cuando lo del bautizo de Juan el Bautista y demás. Empezó allá y dio toda la vuelta, 3 años, y allá fue a terminar. Entonces estas prácticamente son las últimas cosas que Juan nos relata del ministerio público de Jesús. Con un rechazo más, lógico, después vienen todos los acontecimientos de la semana de pasión y demás, pero así de ministerio y de hablar en público y todas esas cosas, eso fue lo último. Con un rechazo más de los judíos religiosos que no creyeron en él. El último rechazo será 3 meses, 4 meses más tarde, cuando Jesús sea crucificado por aquellos mismos religiosos que negaron las Escrituras y no quisieron creer en Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el único camino. Ellos lo crucificaron. Hoy en día también hay muchos como esos judíos, hoy en día, que cegados por el pecado no aceptan la verdad salvadora de Jesús. Hay muchos. Ese es nuestro campo misionero. Pero también hay muchos que por creer en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por venir a sus pies en arrepentimiento y fe y recibirlo como Señor y Salvador, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que estamos acá. Los que han entregado su vida al control de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante entonces es: ¿crees en Cristo Jesús como el Hijo de Dios y como el único camino a Dios? ¿O eres como los fariseos que no quieren ver la verdad y piensan poder llegar al cielo por medio de alguien diferente a Jesús? Si es así, vas por muy mal camino y vas a terminar en el infierno. Porque el único camino es Cristo Jesús. La otra cosa importante: primero, crees en los que no creen en Jesús. La segunda cosa, si dices que crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y si dices que le has entregado tu vida a Él, vives
como Él te dice que vivas? ¿Buscas la santidad y haces todo para la gloria de Dios? ¿Le obedeces? ¿Hay algún pecado, un vicio o algo malo en tu vida contra el cual no luchas, sino que simplemente dices, es que yo soy así? Al fin y al cabo, nadie es perfecto. ¿Decimos eso? ¿Te dices esa mentira? Sabemos que no vamos a lograr la santidad en esta vida, pero es debe ser la orientación de nuestra vida. Ese es el camino que nosotros debemos tomar. Si no has creído en Cristo Jesús, este es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Inclínate ante Dios y ruégale por el perdón de tus pecados y confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Solo Él es tu Salvador, nadie más. Amén. Si ya eres cristiano, prueba tu fe, testea tu fe y revisa si estás viviendo como Él vivió. Si no, entonces vuelve al punto anterior. A venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle que sea tu Salvador. Este es el Evangelio de Jesucristo, el cual debemos proclamar a todo el mundo, para que los que no ven, vean. Para los que no quieren creer en Cristo Jesús como el único camino a Dios, crean. Para que los que creen que no necesitan salvación porque se creen sin pecado y perfectos, se sometan y vengan de rodillas a Cristo Jesús y puedan ser salvos. Esta es la tarea de todos nosotros los cristianos. Ese es el mandato divino. Ir y predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre del cielo, tu palabra es verdad y tu palabra nos conmina a vivir como Cristo vivió. Padre, pero nosotros en nuestra carnalidad todavía te fallamos, Señor. Y eso es lo que te pedimos en este momento, Señor. Padre bendito, que tú sigas obrando en nosotros, que nos sigas transformando, Padre, para que nuestra meta sea ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesús. Transfórmanos, Señor. Bendice esta tu iglesia, Padre del cielo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.